Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de el showbiz y esta trompización del fútbol que bueno, he estado analizando en las últimas semanas, prácticamente desde el inicio del mundial vengo hablando de la trompización del fútbol. Quiero empezar comentando pues esta eh, pues ya forma en que nos tienen acostumbrados a de alguna manera mezclar lo que es el showbiz con el fútbol, pero que cuando más se llega a revelar, pues es cuando surge algún tipo de corrupción. No olvidemos que tanto en el showbiz como precisamente eh, en el propio fútbol, se termina revelando cómo es que al final se cargan los dados a favor de unos y en contra de otros. Cuando hablo de la trompización del fútbol, a lo que me refiero dentro de todo esto también, es básicamente a que se genera todo un entorno de corrupción, de favoritismos, de, como lo acabo de decir, de cargar los dados a favor de unos y en contra de otros, de favorecer a unos en contra de otros, que es lo que ha estado generando precisamente pues todo este escándalo, y yo diría con justificación, no es un escándalo injustificado, es un escándalo con justificación de lo que ocurrió en el partido de Argentina contra Egipto. Es absolutamente justificado todas estas críticas, todas estas eh, señalamientos que se han hecho en este partido, todas estas acusaciones, era lo que iba a comentar, todas estas críticas, todas estas acusaciones, todos estos señalamientos que se han hecho con respecto al partido de Argentina versus Egipto. Y ayer en realidad ya adelanté y anticipé un preámbulo. El día de ayer me enfoqué sobre todo en la parte, yo diría en una parte cultural, en una parte muy, pues vamos a decir por momentos, como lo explicaba ayer, que por momentos termina siendo abstracta, pero también en ciertas ocasiones pues es algo pues tangible, ¿no? O sea, la cultura es algo que se puede hablar en abstracto, pero que también se puede terminar materializando en cosas muy específicas, muy concretas. Entonces, el día de ayer lo que traté de hacer sobre todo, más allá de analizar lo que todos estuvieron analizando en estos últimas horas, porque apenas van horas de pasado el juego contra Egipto. No, de hecho yo creo que se acaba de cumplir un día. Estoy comentando esto a las 3 del... Estamos a 8 de julio. Entonces, pues apenas unas horas atrás, ya cumplido el día, se llevó a cabo el partido entre Argentina y Egipto y pues ocurrió la corrupción grotesca que todos vimos, ¿no? Pero que todavía hay algunos ciegos, particularmente fanáticos argentinos, entre otros ciegos, eh, pues que claramente están comprados o vendidos, eh, que se hacen los ciegos, aunque no sean argentinos, negando lo que es innegable, defendiendo lo que es indefendible y justificando lo que es injustificable. Por eso es que hoy ya no me quiero enfocar demasiado en ellos, los voy a comentar en un momento, pero quiero empezar pues con voces que realmente son voces de autoridad desde mi punto de vista, o mayor autoridad, sin duda alguna, eh, para evitar estar hablando de estos comentaristas de medio pelo, ¿no? O youtuberos
que pues la verdad es que no tiene ni la más mínima idea, ni la más mínima ética, ni la más mínima autoridad de ningún tipo para opinar. Entonces yo creo que es momento de saltarnos estos comentaristas de medio pelo, de la televisión o de los principales medios, así como a cualquier youtubero, más aún los fanáticos argentinos youtuberos, para que les lea opiniones con autoridad y que ni siquiera son egipcios. Así que voy a empezar por José Mourinho, el manager del Real Madrid, ¿no? Dice, "This is theft and an absolute disgrace. Why did football authorities investigate the incident involving Argentina while Egypt didn't get the same treatment?" Empezando fuerte con la declaración de Mourinho, que dice en traducidas cuentas: "Esto es un robo y una absoluta desgracia. ¿Por qué las autoridades del fútbol investigan el incidente que tiene que ver con Argentina, mientras que pues el incidente con Egipto no recibe el mismo tratamiento?" Aquí lo que me sorprende pues es esta ceguera siniestra de mucha gente, ¿no? O sea, tratando de justificar, insisto, lo injustificable, defender lo indefendible y negar lo innegable. Porque esto que acaba de comentar Mourinho, todos lo vimos. Todos, a menos que estés ciego, o a menos que seas un fanático idiotizado, argentino, o fanático idiotizado no argentino que esté apoyando una injusticia contra Egipto, pues todos lo vimos. Esto que está comentando Mourinho, todos lo vimos, y es precisamente ese punto. La crítica fundamental del partido entre Argentina contra Egipto, porque muchos convenientemente están tratando de darle la vuelta, tratan de darle vuelta a la tortilla, de salirse por la tangente, confundir el debate, ensuciar la crítica, y se empiezan a ir por lados que nadie está comentando, tratando de confundir a las audiencias de manera perversa, como ayer mismo estaba viendo a Luis García, que es la defensora de la FIFA, ¿no? Parecería la defensora oficial de la FIFA, este grotesco comentarista, exfutbolista llamado Luis García, que tratan de llevar la discusión hacia un lugar donde nadie está poniendo esa discusión. Ayer fue muy grotesco realmente ver a Luis García, y lo estaré comentando más adelante, ver su grotesca manera de defender a la FIFA, ¿no? Es verdaderamente repugnante. No sé cómo se puede llamar exfutbolista un tipo que lo menos que hace es defender al fútbol cuando se tiene que defender al fútbol por encima del negocio, por encima del showbiz, por encima de la corrupción, por encima de sus relaciones públicas, que evidentemente un tipo que se ve claramente que le importa más terminar de quedar bien, defender su RP, ¿no? Defender sus palancas, sus contactos, que hablar con sensatez, con claridad para defender al fútbol, insisto, por encima de la corrupción, por encima del show business, por encima de los negocios y por encima de esa narrativa que se impone, pareciera como de línea narrativa hacia todos los medios globales, que obviamente sabemos, porque aquí hablamos con verdades a profundidades, que están dominados por la prensa anglosionista, que a su vez están dominados por el régimen anglosionista. O sea, todo está cargado a favor de Messi, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Hay toda una maquinaria funcionando para que Messi sea intocable en la cancha, desde el arbitraje perverso y corrupto hasta fuera de la cancha. Y ahí tienes a defensoras patéticas como Luis García, defensora oficial de la FIFA, que se hacen los ciegos o los pendejos con tal de no querer ver lo que todos vimos, como hasta el propio Mourinho.
Que vaya que yo creo que Mourinho tiene mucho mayor categoría, ya si a esas nos vamos, que el propio Luis García. Así que la declaración de Mourinho es una declaración sensata, así como por ejemplo en esa misma mesa con Luis García fue sensata la opinión de Sague, del buen Saguiño, o del propio Iker Casillas que estaba ahí mismo. Porque aquí lo verdaderamente siniestro es estar haciéndote el ciego, o de plano estarás pero bien pendejo para creer que nos puedes ver la cara de pendejo, ¿sabes? El único que se está viendo la cara de pendejo a sí mismo es aquel que se engaña, autoengaña y autoconvence y trata de convencer a otros que no vimos lo que vimos y que no pasó lo que pasó y que todo eso es una teoría de conspiración, porque hoy también ha habido una oleada de medios que ha estado tratando lo que pasó. Esto que se dice de Messi, que hay favoritismo de Messi, que se pita y arbitra a favor de Messi, que los juegos se le ponen a favor de Messi, y que la FIFA está a favor de Messi, y que la FIFA favorece a Messi, todo eso están publicando la prensa corporativa global, una gran cantidad de un gran sector y una gran cantidad de esta prensa, como si fuera una teoría de conspiración. Hazme el chingado favor. Ya ni hablar de Chacón, ¿no? Que invitaron a esta mesa de... Bueno, ¿qué podíamos esperar también de TV Azteca, verdad? Pero bueno, Chacón, que en esa misma mesa con la defensora de la FIFA, la defensora oficial de la FIFA, que es Luis García, híjole, qué cosa tan más vergonzosa escuchar a este tipo, Chacón, que por cierto yo ni me acuerdo de su nombre, me acuerdo de otros árbitros realmente, de Archundia, de Bricio, hay otro árbitro mexicano actual que me parece muy, muy correcto, pero Chacón realmente no lo tengo ni en el mapa ni en el radar, y ahora entiendo por qué, y qué bueno que ya no arbitra el tipo, ¿no? Imagínate con ese criterio tan miope, tan absurdo, tan corrupto diría yo de inicio. El tipo, como bien se lo dijo Sage, pues es que tú estás nada más aquí defendiendo tu gremio, mijo. Pero ahora resulta Chacón que todo, casi casi quiere decir Chacón que el fútbol es sagrado, que el arbitraje es sagrado, que es puro e inmaculado, ¿no? Híjole, qué vergüenza escuchar a este tipo casi como, insisto, queriéndonos ver la cara de pendejos cuando el único pendejo es él mismo. Chacón. Casi diciendo, no hombre, si todos los partidos y los arbitrajes les apuesto y les aseguro que todo es limpio, que no hay árbitro que reciba nada, que reciba ningún chantaje o ninguna eh, mordida casi casi, ningún intento de eh, chantaje para favorecer a algún equipo y mucho menos para favorecer, por ejemplo, a figuras como Messi, ¿no? Entonces Chacón prácticamente acaba de asegurar que el soborno en el arbitraje mundial no existe. Fuertes declaraciones, diría yo, ¿no? Valientes y más que valientes, valientes pendejas declaraciones de Chacón, ¿no? Ahora resulta que el fútbol no tiene nada que ver con corrupción ni con sobornos, te lo dice Chacón, que sabrá Dios qué chingados es Chacón y qué autoridad tenga Chacón. Ya olvídate futbolística o arbitral, intelectual, porque a ver, tú puedes ser árbitro, pero yo, a diferencia de muchos, yo no caigo en la falacia de autoridad. A ver, si es un árbitro pendejo, pues yo no confío en el criterio de los pendejos, por más que seas árbitro y hayas arbitrado partidos en la Liga Mexicana, me da igual. Y a mí la opinión de un pendejo, sea árbitro o no sea árbitro, pues me da igual. Yo no le hago caso a los pendejos. Y Chacón claramente es un gran pendejo. Así que a mí me da igual si es árbitro o no. Su opinión es una opinión verdaderamente pendeja y yo creo que hasta Sage se vio decente en la forma elegante, porque Saguito es, además de inteligente, decente y pues elegante, como diría Vargas Llosa,
Espero no parecer inelegante, pero a mí no se me da tanto la elegancia, porque prefiero la franqueza, y la verdad es que Chacón, más que defender a un gremio, se terminó exhibiendo como un tremendo pendejo. Basta ver los comentarios, no solo yo soy el único que lo piensa, que le pusieron ahí mismo en el programa este de los protagonistas, ¿no? A Chacón, porque pues realmente, insisto, es absurdo, es absolutamente, yo diría, sí, hasta cierto punto corrupto y perverso este tipo de declaraciones, más aún en el contexto en el que se están dando. Más aún, insisto, de esta gente que se está haciendo los ciegos, ¿no? Como si no hubiéramos visto todas las corruptelas que desde el día número 1 han estado ocurriendo en la FIFA. Como si no supiéramos del FIFA Gate, por ejemplo. Como si no supiéramos, y mira que ellos son de Azteca, ellos tendrían que saber el tema del FIFA Gate, ¿no? Eso todavía habla peor de Chacón, porque todavía parece ser que no tiene ni idea ni de dónde está parado y ni de qué chingados trata el fútbol siendo un árbitro, ¿no? Entonces el criterio de Chacón verdaderamente es de los más nefastos, pero el problema es que el criterio de Chacón es el mismo criterio de Luis García, estos tipos que están ahí para lavarle la cara a la FIFA, estos tipos que están ahí para no decir las verdades, estos tipos que están ahí para mentirte, para hacer más grande el showbiz que está basado en la corrupción, que está basado en lo de siempre, ¿no? En los palancas, en las relaciones públicas, en los sponsors, en los patrocinios, en que el pilar al final del fútbol es todo menos el fútbol. Es la política, es el negocio, es el showbiz, el show del entretenimiento, la sociedad del espectáculo, y al final, lo menos importante aquí es la esencia del fútbol, que es la que primeramente sale dañada, maltratada, perjudicada, y que se refleja en momentos muy específicos, como lo fue el partido entre Argentina y Egipto, que por eso es donde más me parece verdaderamente lamentable que estos ciegos corruptos, porque tienen dos ojos y claramente ven, el problema es que se hacen los ciegos. Porque, insisto, la corrupción la vimos todos, menos estos que se hacen los ciegos. Tener a un Luis García, a un Chacón que están defendiendo a la FIFA cuando acabamos de ver un partido entre Argentina y Egipto que estuvo absolutamente manipulado y evidentemente influenciado por las malas decisiones, ahora sí como se dice en el argot popular, por arbitrarias decisiones a favor de unos y en contra de otros, a favor de Argentina y en contra de Egipto, ¿cómo puedes tener la cara y la sinvergüenza y el cinismo para salir a decir que la FIFA todo lo está haciendo bien, como lo hace Luis García, ¿no? Que nos está dando un gran espectáculo y que por eso hay que tolerarle estos detallitos, como los considera Luis García? Menores, ¿no? Han de ser, desde su evidente falta de principios y ética que tiene este tipejo, para él han de ser cositas insignificantes para Luis García. Y lo mismo para Chacón, ¿no? Que insisto, son dos tipejos que están tratando de lavarle la cara a la FIFA. Porque no olvidemos también para quien trabajan este par de tipejos, pues para otro tipejo mayor, ¿no? Un sinvergüenza mayor, un tipo que va de sus impuestos. O sea, al final, como que te vas dando cuenta quiénes están ahí, y por eso siempre he hablado que, pues aquí todavía sigo defendiendo hasta cierto punto a Martinoli, sigo defendiendo a Sague, puede que hasta Rosique, puede que hasta a Guerrero, al Warrior, pero la verdad es que hay que tener cuidado porque de cualquier manera ahí tienes a un Luis García o un Chacón que te das cuenta, más por supuesto un Valdano, que de ese ni hablo porque ya lo he criticado, un fanático argentino ahí que todo lo ve a favor de Argentina y lo malo que comete Argentina no lo ve, ¿no? Ciegos, selectivos, que así son los fanáticos, tienen esta ceguera selectiva, ¿no? Pues al final tienes estos otros personajes como Luis García, como Chacón, como Valdano, que verdaderamente están ahí, no sabemos exactamente como para qué, además de para estar
lavándole la cara a la FIFA, la cara y las manos a la FIFA. Son los lavacaras y lavamanos de la FIFA. Y mira que Iker lo he llegado a criticar por este egocentrismo que también tienen generalmente los españoles, ¿no? En que también por momentos casi como al nivel de los argentinos se siente en el centro del universo. De hecho, ahí mismo, y lo voy a comentar más adelante, hubo un momento de choque entre Valdano y el propio Iker Casillas, ¿no? Que qué selección es mejor, ¿no? En este egocentrismo eurocentrista y también argentinocentrista, pues ahí chocaron. Ahora sí que fue un choque de egos hispano versus ego argentino, ¿no? El ego hispano versus el ego argentino. Pero incluso con estas críticas que hago de Iker, hasta el propio Iker me pareció mucho más sensato y más decente en sus opiniones con lo ocurrido con Argentina. Así que ahí los únicos rescatables pues fue Iker, fue Sage, que tuvieron el valor de pues hablar con la verdad. Entonces, ahora seguimos con eso, pero empecé por eso con Mourinho, y por eso empecé diciendo vamos a superar a estos comentaristas de medio pelo, ¿no? Porque al final de nada te sirve que sean tipos que nada más termina el partido de Argentina y los comentarios que tienes fuera de la cancha siguen simplemente reproduciendo la corrupción de la cancha, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve, insisto, tener eso? Para nada nos sirve. Ya comenté ayer que le vamos a empezar a llamar Bargentina a Argentina, ¿no? Con el uso selectivo del VAR para favorecer al equipo del Fallapenales, que así le denomino yo, lo bautizo, que es Messi, ¿no? Bargentina, ya se le quedó y no hay forma de que se le vaya a quitar ese apodo, pues a esta selección que está acostumbrada a ganar con trampa y justo está recordando que prácticamente todo esto que están comentando ya hoy, prácticamente toda la prensa internacional, pues yo lo comenté desde el primer momento en que ocurrió aquella falta, aquella plancha de Messi contra el jugador argelino, que era una tarjeta roja directa. Y en aquella ocasión hice un análisis en ese mismo momento, y prácticamente todo lo que dije ahí es lo que la prensa internacional está diciendo hoy. Como siempre insisto, al menos aquí estamos un paso adelante. Anticipando lo que es evidente, lo que es predecible, hombre. Hay que poner atención. Hay que hacer buen análisis, insisto. Aquí no tenemos bolas de cristal, lo único que digo es, tenemos una capacidad de analítica real. No es ver el futuro, no es, insisto, ser brujos ni chamanes, es que tenemos una capacidad de analítica real que te permite precisamente por momentos inferir lo que va a pasar. Entonces, bueno, este uso selectivo del VAR para favorecer al equipo del fallapenales llamado Messi, ¿no? Pero por si la opinión de Mourinho no les convence, pues les dejo las de Zlatan Ibrahimovic, este jugador sueco, exjugador sueco, que nos dice: I don't understand how Argentina always gets favored by FIFA. They clearly disallowed a legal goal of Egypt, and they gave Argentina 8 penalties in the last 12 World Cup games. I don't understand why the other countries are letting it happen. Bueno, pues aquí, por si les faltaba algo más, Zlatan, que creo que es absolutamente respetable, a diferencia de estos, insisto, comentaristas de medio pelo como Valdano, o como Luis García, o el otro ridículo que ni en su casa lo conocen, que es Chacón, pues aquí tenemos, creo yo sí, no solo una figura de talla internacional como Zlatan, que era un gran jugador, sino una autoridad ética.
De nada te sirve, como lo estaba comentando de Chacón, que sea árbitro si al final su opinión está fundamentada y está pues basada en básicamente querer lavarle la cara a la FIFA y querer lavarle las manos a la FIFA, lo cual te termina expresando que su opinión no tiene ni la más mínima ética profesional, pero ni la más mínima ética de ningún tipo. Esa es la brújula que necesitamos para realmente saber cuáles opiniones son válidas, cuáles opiniones son respetables y cuáles no. En este caso, la opinión de Zlatan me parece que es precisamente el tipo de opiniones que sí valen la pena para el debate y para la discusión, porque tienen, además de una lógica y un razonamiento que yo diría es una argumentación clara, de fondo, además de la buena argumentación, tienen ética. Hay moral en este tipo de opiniones y declaraciones y análisis. Son lecturas más precisas. Por eso mismo. Entonces nos dice Zlatan, no entiendo cómo Argentina siempre termina siendo favorecida por la FIFA. Ellos claramente impidieron y anularon un gol que era legal para Egipto y le dieron a Argentina 8 penales en las últimas 12 Copas Mundiales. No entiendo por qué los otros países han dejado que eso suceda. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Voy a, ya quedando por acá, a leer una opinión que suscribo y comparto. Dice, tú odias a Messi por el fútbol. En estos FIFAs que andan en esa disyuntiva entre Messi y Ronaldo, ¿no? Yo creo que hay que evolucionar un poquito más, ¿no? No todos estamos como ahí. Ya les he dicho, yo no soy FIFAs, aunque me gusta el fútbol. Entonces, tú odias a Messi por el fútbol. Yo, porque es grosero, racista, misógino y sionista. Obviamente, no somos iguales. Esta opinión me agrada porque, además de que creo que condensa en gran medida un análisis que no solo se puede limitar al fútbol, o sea, no solamente Messi representa el odio o el resentimiento que algunos creen que tenemos, o la envidia misma, ¿no? Que algunos creen que tenemos con Messi. No es eso. A mí me da igual y yo, de hecho, doy gracias a Dios de no ser Messi. Yo sé que hay quien le sería su máxima fantasía y su sueño húmedo ser Messi. En mi caso, no, gracias. Esta proyección que tienen algunos argentinos, y ahora vamos a pasar a uno de los más detestables argentinos que existen en la Tierra, esta proyección, este complejo que tienen, que justamente fue el preámbulo que empecé explicando ayer, donde ellos creen en este alucinamiento, en esta realidad alterada, en esta burbuja de su arrogancia en la que viven, que todos envidiamos a los argentinos y que todos queremos ser argentinos y que la razón del odio que se tiene por momentos o el desprecio que se tiene hacia los argentinos tiene que ver con que los odiamos, porque los envidiamos y porque queremos ser como ellos. Es un reduccionismo de lo más absurdo, pero que además utilizan para otros temas como hasta los temas políticos. Pero hoy no me quiero ir por allá porque eso da para bastante. Lo único que quiero dejar claro acá es, nadie quiere ser Messi y nadie quiere ser argentino. Aquí se les critican por cosas que su fanatismo no les alcanza el cerebro para poder ver. No tienen esta capacidad, precisamente dada la ceguera fanática en la que viven, de poder darse cuenta que lo que estamos criticando son otras cosas. Son arbitrajes, es justicia o injusticia que hay en los partidos. Y ellos, en su traducción mental de estos enfermitos fanáticos argentinos, implica el mundo nos odia, el mundo nos envidia. Todos quisieran ser argentinos, todos quisieran ser un Messi. No, mijos, están bien perdidos. Por no decir, están bien pendejos. Y por eso es que
declaraciones como las del tipo, que yo creo que le voy a dedicar prácticamente un análisis para analizar la pendejez de este tipo, pero no va a ser hoy porque necesito hablar de otras cosas más importantes que de él. Pero sí vamos a hablar de este imbécil, llamado Eduardo Feynman, que ya lo he comentado en muchas otras ocasiones. Termina diciendo, la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solo en el fútbol, en todo. Quieren ser como nosotros, dice aquí el pobrecito 2 neuronas retrasado, Eduardo Feynman. Le escupiría en la cara si lo tuviera enfrente. Y probablemente le tiraría un diente. Estás pero bien perdido, Feynman. Estás pero bien perdido. Estás pero bien perdido, y cuando digo perdido quiero decir pendejo. Feynman. Sí, tú Feynman, que eres la perra de Netanyahu. Estás pero bien pendejo. Así como tenemos acá en México a la perrita de Trump, que es Salinas Pliego, pues allá los argentinos tienen a su propia perra, que es la perra de Netanyahu. Así que, por el momento, puedo decir que este tipo, que es un tipejo, y que es precisamente de lo que yo hablé el día de ayer, para que vean que yo aquí no vengo a tirar hate infundamentado, vengo a criticar lo criticable, que generalmente procuro que esté justificado. Apenas ayer yo estaba hablando de esta supremacía y del pensamiento supremacista argentino que no debería de existir. Y este tipo representa exactamente, es la calca. Si a mí me preguntan, dame un ejemplo de todo lo que dijiste ayer, en mi análisis de 2 horas, hablando de la supremacía y del racismo, que se refleja hasta en el fútbol y en la cancha, este tipo es el perfil exacto de lo que yo estaba hablando el día de ayer. El supremacista latinoamericano, en este caso el supremacista argentino, y el argentino, que por añadidura, pues es xenófobo, racista, supremacista, y que además tiene toda la lógica y coherencia que apoye, desde el primer día del genocidio en Palestina, este miserable sinvergüenza de Eduardo Feynman apoya, por supuesto, al Estado de Israel. Y para prueba, pues puedan ver sus noticiarios donde al frente, siempre tuvo puesta en su estudio, en su escritorio, la bandera de Israel. Por eso es que yo hace también un par de días estaba muy de acuerdo con Arturo Elías Ayub, que le dijo que es un pendejo. Es que sí. La verdad, uno no se puede desgastar tratando de, primero, discutir con pendejos y tratando de como explicar qué padecimientos psicológicos, mentales, psiquiátricos tienen tipejos como estos. Porque uno podría hacer toda una tesis de su padecimiento mental, de este pobre 2 neuronas de Eduardo Feynman, pero al final, ¿cómo para qué? Cuando simplemente lo puedes describir por lo que es. Un tremendo pendejo, y ya está. Es un pendejo. Por eso creo que Arturo se vio muy preciso en llamarle pendejo a este pendejo argentino, que es Eduardo Feynman. Y yo no veo que que Arturo haya perdido elegancia, educación. Yo sé que hay muchos persianados también en México que dicen, uy, no le digas pendejo al pendejo, ¿no? Pues si es pendejo, ¿cómo no le vas a decir pendejo, no? No, Arturo sigue siendo un gran tipo, un gran hombre, me parece un gran empresario, un shark. De los empresarios más decentes que de hecho creo que existen en México. Y Arturo seguirá estando a ese nivel y con esa altura y con esa decencia y con ese carácter, que por cierto le celebro mucho su patriotismo para defender a México, como le he llegado a defender a los Slim, lo mismo, ¿no? Esta inteligencia, esta ecuanimidad, esta elegancia, este carácter de lo que al menos los empresarios deberían de demostrar mínimamente para la sociedad mexicana o para la sociedad en donde se encuentren. Y por eso es que con los Slims, si ustedes se dan cuenta, porque ustedes pueden pensar que contra todos despotrico, no, soy
muy específico y tengo una capacidad de discernimiento para saber con quiénes sí y con quiénes no. A Dios lo de Dios y al César lo del César. Y con los Slim siempre he sido muy respetuoso porque me parece que son respetables, son empresarios respetables, es una familia respetable. Incluso pues el propio Slim Domit, a ver, son gente, son empresarios de primera, verdaderamente. A diferencia de otros que por supuesto me la paso criticando, como Salinas Pliego. Por eso hay que entender las grandes diferencias y por eso es que Arturo no pierde nada. Estos que a veces dicen no te rebajes a su nivel, pues perdón. Arturo no se rebaja ni un centímetro por llamarle pendejo a un pendejo como Eduardo Feynman, que es un gran pendejo argentino que hasta los propios argentinos saben que es un pendejo. O sea, y insisto, Arturo se queda en donde está. No baja de nivel por llamarle pendejo al pendejo de Feynman. Arturo sigue siendo un hombre respetable, así como su familia, así como los Slim. Y el único que se queda siendo un pendejo es Eduardo Feynman, diciendo la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solo en el fútbol, en todo, quieren ser como nosotros. Imagínate el nivel de pendejez de este tipo. Pero así empiezan, ¿y sabes cómo es que empiezan y a quiénes me refiero que así empiezan? A los que empiezan a comportarse como Israel. Por eso Argentina, y próximamente lo voy a estar comentando, creo que ya oficialmente, ya teniendo un presidente como Milei y teniendo a tipos como Eduardo Feynman, creo que Argentina oficialmente, y miren que yo se los advertí primero que nadie desde el 2023 a los argentinos, en Argentina se los dije, Argentina oficialmente se acaba de convertir en el Israel del Sur. Israel del Sur. Que por supuesto ahora vamos a tener que padecer en América. Esta forma de señalar, y luego te apuesto que se van a estar victimizando, adivinen de dónde viene. Yo se las he analizado aquí, muchachos. El anglosonismo es un manual. Señalan, acusan y luego se echan para atrás. Luego se victimizan. Los típicos que avientan la piedra y esconden la mano. O esconden la piedra y avientan la mano. Este tipo de hipócritas doblemorales que señalan, y aquí tengo la cara de este imbécil, como no lo tengo enfrente, insisto, para sellarle y cerrarle la boca de un chingadazo a este imbécil que señala, pero no sabe, yo creo, en la que se acaba de meter, porque este mismo tipo fue el que en el partido de Ecuador empezó a decir que se había amenazado a Ecuador por parte de los cárteles. Lo único que le digo a este imbécil es que tenga cuidado. O sea, si fuese un poquito inteligente, sabría que con eso no se juega. Y que aunque él se sienta muy seguro estando tan lejos entre México y Argentina, que tenga cuidado. Porque puede que él mismo se esté exponiendo solo. Él mismo se está arriesgando. A que un día en una de esas ni amanezca. A que un día en una de esas se le aparezca el narco de frente por allá mismo en Argentina. Porque no olvidemos, allá tienen sus lugares donde también existe el narco. Está Rosario, por ejemplo. Así que pues ahí que Feynman siga ladrando esta perra de Netanyahu, llamada Eduardo Feynman, pues que esta perra siga ladrando y pues que tenga cuidado porque en una de esas no amanece. En una de esas le corta la cabeza el narco. Pero bueno, así las cosas con, insisto, esta gente. Un Feynman que dice que no hay nada que deteste más que a los mexicanos. Le diría, mijo, y mira que yo pues lo comento cada que puedo.
vivo en Argentina por momentos y te puedo asegurar, y eso sí le tengo que reconocer a un periodista mexicano, a un comentarista, tampoco, insisto, ya luego les ponemos el mote de periodistas, pero que salió perfectamente a replicar a este Feynman. Insisto, hoy no me quiero extender demasiado con esta perra de Netanyahu, pero sí quiero comentar lo que le contestó Juan Pablo Pérez Díaz, quien reaccionó a las condenables declaraciones del periodista argentino, que, insisto, no sé por qué le llamen periodista cuando nada más no es más que la prostituta del régimen anglosionista, llamado Eduardo Feynman, quien afirmó que odia a México. Y aquí creo Juan Pablo Pérez Díaz, de manera mucho más elegante que la que yo les estoy contestando y criticando, le contestó creo que con un discurso muy correcto. Muy correcto, les recomiendo que lo vean, la respuesta de Juan Pablo Pérez Díaz, quien le dijo un discurso muy interesante, que lo vamos a analizar cuando hablemos de esta perra, de Eduardo Feynman. Pero Juan, de manera muy elegante, muy ecuánime, muy elocuente, pues básicamente le dijo que le podríamos envidiar a Argentina, señor Feynman. De su país salen miles de argentinos y México los recibe con hospitalidad. Usted debería estar agradecido con este pueblo que los arropa. En 3 líneas, toda la inteligencia, toda la elegancia y un cerradón de boca. Tiene toda la razón, porque los argentinos tendrían que estar agradecidos de México, porque hay más argentinos en México que mexicanos en Argentina. Se los apuesto y se los digo yo, que pues lo sé de cuenta propia. Y en ese sentido también les puedo asegurar que los mexicanos no hablamos tanto de Argentina como los argentinos hablan por momentos de los mexicanos. Ya para que un tipo como Feynman en sus cadenas nacionales hable así de los mexicanos, el tema ya es grave. Y el tema se exacerba con lo que yo estaba diciendo ayer, espero que haya quedado claro. La conclusión de ayer tiene que ver con esta mancuerna peligrosa en Argentina, que tiene que ver con el supremacismo y el fanatismo. Esa mezcla que ocurre en Argentina es absurdamente peligrosa. ¿Qué es lo que hablé ayer? O sea, es el preámbulo, el marco teórico que en gran medida refuerza lo que estamos comentando el día de hoy. En Argentina, de las 2 horas que hablé ayer, lo pude haber resumido diciendo: en Argentina ocurre algo muy grave, que es el supremacismo y el fanatismo al mismo tiempo. Entonces tienes fanáticos supremacistas que evidentemente ves que así sale a la flote, como suele pasar, sale la mierda a flote, como esta mierda llamado Feynman, que termina casi estigmatizando a los mexicanos a nivel nacional en cadena nacional argentina y propagando el odio hacia los mexicanos, con los cuales más que odiarnos tendrían que estar agradecidos. Porque aquí a los argentinos les damos literalmente de comer. Y aquí se habla muy a menudo, ¿no? No importa que terminen incluso algunos de meseros o mesereando, pero aquí están tragando. Y lejos de estar criticando y odiando a los mexicanos, estos argentinos como Feynman tendrían que estar agradecidos. Pero no lo están. ¿Y por qué no lo están? Por las 2 horas que yo les expliqué el día de ayer. Porque son gente supremacista, que no importa que tú les hagas favores, incluso aquí mismo en Argentina iba a decir, en México hemos vivido, en México, aquí, en nuestra tierra, discriminación de argentinos. Aquí. Argentinos discriminando a mexicanos aquí, en nuestro país. ¿Me entienden lo que expliqué ayer? Para que no vayan a pensar que nada más es prejuicio infundado o insulto a los argentinos. No. En realidad, insisto, fuera de casos como Feynman, que hay bastantes en Argentina, por eso yo hablé de mitades. Yo me quedo con la mitad de los argentinos que no son como Feynman. Pero hay una mitad de argentinos que sí son como Feynman.
y a esa mitad de argentinos que vayan y chinguen a su madre y que se regresen a Argentina si es que están aquí en México. Y claro que hay argentinos maravillosos y no puedo dejar de mencionarlos, que es la otra mitad de Argentina. Que son argentinos más evolucionados, que son argentinos más inteligentes, más respetuosos, más empáticos, que nos consideran a los mexicanos como hermanos. Está el propio... Hay muchos casos. No quiero seguir mencionando casos que ya había mencionado, pero hay argentinos que han venido a México y que se han enamorado de México, pero lo han hecho con respeto. Está el caso de mi profesor que comento cada que puedo, de Enrique Dussel, pero bueno, es que ¿qué hablamos de Enrique Dussel en comparación a un pendejazo como Feynman? O sea, no hay nivel de comparación. Dussel era un intelectual, tanto que lo que buscaba era la unificación y la identidad de la propia Latinoamérica, ¿no? O sea, son palabras mayores, Dussel. Pero si queremos hablar de otros ejemplos, tenemos a La Volpe, que yo siempre me ha caído muy bien, la verdad, La Volpe, ¿no? Es un argentino que por momentos sí es mexicano y que aquí en México lo tomamos como mexicano, o como un argentino mexicano si se quiere. Pero son de estos mexicanos que realmente terminan siendo humanos y agradecidos con el país que los recibe. Al punto que La Volpe se le ha llegado a grabar hasta con las lágrimas en el agradecimiento que tiene hacia México. Esos argentinos, como La Volpe, son bienvenidísimos aquí en México. Bienvenidos, aquí es su casa, cuando quieran, y la mía, mi propia casa es su casa. Pero argentinos como Feynman, insisto que vayan y chinguen a su madre. Y no se quejen después de por qué los odiamos, despreciamos, los maltratamos, y no solo los mexicanos, ¿eh? Por eso es que Argentina cada vez se está convirtiendo en el Israel del Sur, en América. Eso mismo que generó Israel en Medio Oriente, ahora se va a estar generando aquí, en América. Hoy no nos va a dar tiempo de hacer toda esta extensión de lo que yo denomino, insisto, Argentina ya como Israel del Sur, o Israel de Sudamérica, si se quiere, para ser precisos. Pero Feynman acaba de revelar y se acaba de exhibir no solo él mismo, sino ese pensamiento argentino supremacista que expliqué el día de ayer durante 2 horas, que termina teniendo un argentino ingrato, fuera de toda realidad. El tipo ni siquiera podemos decir que tiene un mínimo de entendimiento de datos mínimos para saber cuánta gente de Argentina vive en México, cuánta gente de Argentina trabaja aquí en México, y que lo que más tendría que estar agradecidos los argentinos, pues es precisamente del buen recibimiento de los mexicanos, que les han dado casa, comida, trabajo, argentinos que se han mudado a México. ¿Dónde está yo diría, esta enfermiza manera de pensar argentina que es supremacista? Cuando estás en un Polanco y te encuentras a Lady, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Lady Parquímetros o Lady Argentina, insultando a policías mexicanos porque le estaban poniendo un parquímetro y llamándoles, adivinen cómo, lo expliqué ayer también, indios, indígenas, negros, nacos, prietos. Siempre se van por ahí los argentinos, son ya también un manual, ¿no? El argentino supremacista es el más pendejo, es un manual. Ve a Feynman, ve a esa señora de Polanco, ¿no?, que la querían multar. Hacen exactamente lo mismo. Los verdaderos simios son ellos, involucionados por completo, sintiéndose superiores. Además, padecen un Dunning-Kruger espeluznante. Y además un Feynman, eso es lo más chistoso y lo hablé ayer apenas, que siente que Argentina es superior a todo mundo simplemente porque tiene copas del fútbol. Ahora entendemos por qué se le beneficia tanto a Argentina, porque si le quitas el fútbol a Argentina y si les quitas sus copas, no son nada. Y Feynman no lo entiende. El propio Juan Pablo empezó a dar datos económicos,
Yo mismo los di el día de ayer. Algunos. Datos económicos, comerciales, de exportaciones, pero también podríamos dar datos de nuestra cultura, de nuestra gente, de cuánto turismo tenemos en México por ciertas razones muy específicas que yo ya he mencionado muchas veces en mis análisis. Que Argentina no tiene, ni en sueños, ni en sus sueños más húmedos, ni en los sueños húmedos de Milei, que en su superioridad fanática les convenció a estos fanáticos argentinos que se sienten superiores que Argentina le iban a convertir en una potencia en 10 años. A Argentina le quitan el fútbol y les quitan todo, hasta la autoestima. Por eso muchos argentinos casi se lanzan de los edificios cuando vieron que estaba a punto de ganar Egipto. No es broma. Los conozco. Se les hubiera caído todo. Aquí lo curioso, y lo decía Iker Casillas ayer, y empezó muy bien Iker, diciendo, yo me preocuparía, porque a ver, si Argentina está sufriendo con Cabo Verde, y si Argentina está sufriendo con Egipto, pues en teoría Argentina, que es el campeón del mundo, no tendría que estar sufriendo ni con Cabo Verde ni con Egipto. No lo dijo así, pero más o menos lo parafraseo. Y tiene toda la razón. Porque a pesar de que dentro de eso que dicen es que Argentina no tiene la culpa, porque son los equipos que le tocan a los argentinos y si ese es el equipo, pues ellos juegan con... ¡Ay, qué tierno! Sí, bueno, ya después de su equipo, del lado del equipo de Argentina, pues hay que añadir al árbitro, ¿no? Porque el árbitro juega para los argentinos. Por cierto, le metieron un calladón de hocico a Valdano también ayer, en su fanatismo argentino típico, donde no hay autocrítica mínima, ni siquiera en este partido donde tuvo que haber todo tipo de crítica. Autocrítica a su selección argentina. Valdano diciendo, no, bueno, ya al final, boludo, que se ve el oficio, el profesionalismo de la remontada. Pues se ve oficio, se ve profesionalismo, se ve talento. Y de repente no sé quién dice por ahí, y se ve el árbitro y la ayuda del árbitro también. Las risas son incontenibles. Porque esa risa refleja la verdad. Que todos vemos, pero solamente los fanatiquitos argentinos no. No quieren ver. O no pueden ver o no quieren ver. Esto que está ocurriendo con Feynman, con lo de Ecuador, con que el juego entre México y Ecuador se les amenazó supuestamente a los futbolistas ecuatorianos y que eso mismo lo originó Feynman, eso no es casualidad. Y es parte de lo que yo también estuve anticipando mucho tiempo atrás. Yo antes de que empezara el mundial, advertí que este mundial iba a ser geopolítico. Ante todo iba a ser geopolítico. Sobre todo geopolítico. Y en esa geopolítica expliqué que tenemos que tener cuidado porque evidentemente se iba a querer aprovechar este mundial y que nosotros fuimos sede para generar este tipo de desestabilizaciones. Aunque sean golpes mediáticos, terminan siendo golpes. No les va a funcionar así y menos con tipos como Feynman, pero lo que hay que entender es que esto no es casualidad. Lo que hay que entender es que ya prácticamente, así como hablo de la trompización del fútbol, hay una trompización de América Latina. Es real. La he estado analizando todo el año. Cada elección, antes de que ocurran las elecciones, advierto, tengan cuidado porque ese es el candidato de Trump, porque ahí está el candidato de Trump, porque ahí también está el candidato de Trump. Entonces cuando ves a toda la alineación de la perrada trumpista, cuando ves a cada una de las perras de Donald Trump por nombre y apellido, pues tienes toda una selección también. Una selección latinoamericana de las perras de Trump que se acaban de reunir, por cierto, en ese escudo de las Américas que yo le llamo la cumbre de los arrastrados unidos latinoamericanos, donde te encuentras a las perras de Donald Trump por nombre y apellido, Javier Milei, Noboa, Bukele, ahora se va a sumar, bueno, estaba Kast y se va a sumar ahora Abelardo. Todas estas son perras de Trump. Feynman
es perra también de ese régimen anglosionista. Cuando digo que es perra de Netanyahu, estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de que Salinas Pliego es perra de Salinas... es que se está muy chistoso. Cuando hablamos de que Salinas Pliego es perra de Trump, que no le pudo haber quedado un anillo al dedo mejor, le quedó el saco a la medida a Salinas Pliego. Es la perra de Trump, así como Eduardo Feynman es la perra de Netanyahu. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos y hablamos de Israel, estamos hablando que todo este régimen anglosionista está funcionando en el mismo sentido, con sus políticos, respectivamente, y con sus poderes mediáticos. No es casualidad, ya, insisto, así como hay quienes no quieren ver las corrupciones en la FIFA, pues hay ciegos que no quieren ver que desde Salinas Pliego hasta Eduardo Feynman y todos estos políticos trompistas de América Latina, básicamente se ha trompizado América Latina. Son empleados de Donald Trump que trabajan para el régimen anglosionista, desde el poder político, desde el poder económico, desde el poder mediático. Entonces, no es casualidad que este Feynman, que insisto, pone la bandera de Israel al frente de su escritorio siempre, le esté tirando tierra a México de esta manera. No es solo fútbol, de hecho es lo menos importante el fútbol, porque hay que entender algo que al parecer muchos no entienden. Lo acabo de publicar justamente hace un par de días. En la descripción del anterior comentario lo voy a dejar de cualquier manera. Los analistas de fútbol hoy día no entienden una cuestión fundamental. Hoy la política es más importante que el fútbol y el fútbol pasó a último término. Pero anterior a eso, estos analistas de fútbol no entienden de inicio que el fútbol es política. Y si ya desde ahí no entienden eso, pues mucho menos van a entender que hoy la política es más importante que el fútbol y que el fútbol pasó no solo a segundo término, a último término. Porque el orden de prioridades, como yo lo denomino y describo, es el siguiente. Política es mayor que negocio, que es mayor que el fútbol. En ese orden de prioridades está política, negocio y fútbol, ¿no? Así está. 3. Esas son las prioridades verdaderas de esta contienda futbolera, donde la política impera, el negocio va muy paralelo a la política y lo menos importante en este caso pues es el fútbol como tal. Entonces la pregunta obvia es aquí, si a Trump le importa un carajo el derecho internacional, ¿tú crees que le va a importar respetar los reglamentos del fútbol y la FIFA? Si Donald Trump se la pasó iniciando guerras, ¿tú crees que le importa respetar las reglas futboleras? Entonces aquí es donde se requiere mucho sentido común, porque por momentos, entre tanta idiotización del show business, la gente deja de entender lo obvio. Es increíble porque muchos me van a decir, es obvio. Bueno, pues no es obvio para todos al parecer. No es obvio para Luis García, no es obvio para Chacón. Y si es obvio al menos, entonces estos están siendo absolutamente perversos y poco éticos, que insisto, eso no es novedad, no tienen ética ni principios. Esta gente está ahí por el hueso, hombre, son gente sin principios. Entonces, cuando te das cuenta que incluso el propio Luis García se dice que es un apostador y dices, esta gente lo que las mueve realmente es el dinero y los principios es lo de menos para ellos. Por eso es muy destacable también que dentro de ese medio por momentos haya gente y haya pues figuras un tanto más éticas como el propio Sage, que yo sí digo, a ver, qué bueno que Sage dentro de todo, aunque trabaje ahí, pues tenga todavía y conserve un poco de verdad y de capacidad
ética y moral para plantearse y decir, a ver, es que eso ya no se puede defender. Por eso es que es sorprendente que Luis García lo sorprenda, porque ni siquiera Zlatan, que también hay otros futbolistas que están siendo comentaristas en otras cadenas y en otros lugares del mundo, pues a ellos no les tiembla la mano ni nada más, ni los huevos les tiembla para decir la verdad. Y ahora entendemos a Saguito también, y hay que reconocerle, pues por algo es el impresionante. O sea, por ese tamaño de huevos que tiene Sague. O sea, Sague sí fue capaz el día de ayer de decir la verdad y de casi estar en una mesa en contra de todos, de un fanático argentino como Valdano, de un pinche sinvergüenza poco ético y dos neuronas como Luis García, que es la defensora oficial de la FIFA, y la Bacaras de la FIFA, y otro pinche árbitro intrascendente como Chacón, que no puede tener el más mínimo sentido común de siquiera analizar lo que pasó también el día de ayer, como lo hizo el propio Bricio, que sí lo hizo también en otra mesa deportiva. Nada más que Bricio, a diferencia de Chacón, lo hizo bien, o al menos mejor. Porque Chacón, la verdad es que, güey, mejor para si vas a decir esas estupideces y si nada más vienes a defender a tu gremio, como bien se lo dijo Sague, o defender a la FIFA, mejor ni vengas, güey. O sea, si vas a ser el árbitro que se va a poner a favor de la FIFA, pues dices, no, pues con ese pinche árbitro con razón. Y qué bueno que ya no seas árbitro. Y qué susto que lo hayas sido con ese pinche criterio, ¿no? Y qué confianza y qué autoridad te puede dar un Chacón que te dice que los árbitros y los arbitrajes son limpios y puros e inmaculados, tratándote de decir que nunca ha existido un solo soborno en la historia del fútbol hacia los arbitrajes, hazme el chingado favor, ¿no? O sea, dices, güey, regrésate a tu casa y duérmete un rato, cállate un rato, güey, para eso, si vienes a decir pendejadas, ni vengas, ¿no? Y no es algo que solamente yo vea o que solamente sea mi apreciación. Les invito a que busquen el video que aquí por aquí lo linké y vean los comentarios. A nadie engañan. Hoy no nada más es la prensa mexicana ni la afición mexicana, porque ahí estaba este Luis García, dos neuronas de cerebrado, diciendo, bueno, pues es que siempre agarró el típico argumento argentino. Además, por si fuese poco este que se dice mexicano, según Luis García, que quién sabe si lo sea, o sea como del estilo Sonsonegui, que por momentos sospecho que es de ese tipo, renegado mexicano, ¿no? Quién sabe, ¿no? La verdad, Luis García patético diciendo y ocupando el argumento, bueno, es que también se da que se odia al ídolo y siempre se odia al mejor y todavía nos quiso embarrar el tipo, ¿no? Diciendo, y es que aparte aquí los mexicanos pues también tienen un odio hacia los argentinos que no está muy justificado porque Argentina es mejor que México. Y Sague fue muy elegante para contestarle a Luis García, yo le hubiera contestado con no seas un pendejo. No mezcles las cosas, güey. Nadie está hablando aquí. Y se lo dijo, insisto, Sage de manera muy elegante. Nadie está hablando aquí. Hasta Sage, de hecho sí, y con razón, dijo, esto es una estupidez. Nadie está hablando aquí que México sea mejor que Argentina. Es un falso debate el que se inventa Luis García en su estupidez, porque es un estúpido hombre. Y yo lo he dicho aquí con respeto, con todo respeto y no tanto, los futbolistas son futbolistas porque no precisamente son los más inteligentes de la clase. Ahora, ¿hay futbolistas inteligentes? Sí, como Kylian Mbappé, que ahí dices, oye cabrón, es talentoso con los pies, pero también piensa. O el propio Maradona. Pero no es el distintivo, y mucho menos de un Luis García. Por eso también te das cuenta luego en las declaraciones del Chicharito que dices, güey, tú mete goles, bro. Y si quieres, analiza juegos de fútbol. Pero no te salgas mucho de tu cancha, güey, porque, híjole, te vas a meter en pedos, ¿no? Porque ya luego les da como que quererse meter en cosas donde no, y pasan cosas trágicas como la que le pasó a Cuauhtémoc Blanco cuando se quiere meter en cosas y terrenos que no domina. Y como dice nuestro profesor libanés, no te metas en temas que no conoces, ¿no? Son términos jalifeños. No se metan en tierras de nadie ni en terrenos que no conocen. No es encontrar el hilo negro ni descubrir el agua tibia saber que los futbolistas no se destacan precisamente por ser los grandes pensadores. Son buenos futbolistas porque hacen fútbol, así como perfectamente lo describe Javier Aguirre. A mí no me pidan arreglar los temas nacionales, yo nada más me dedico a dirigir una selección, aquí jugamos fútbol y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Eso es. Entonces,
en este sentido Luis García no se puede esperar mucho, pero en su caso es peor aún, porque me parece que de por sí el tipo verdaderamente es un estúpido. Que obviamente ha vivido con su privilegio de ser futbolista, que ni siquiera fue el gran futbolista, pero que pues como que no se dedicó a cultivarse un poquito más, a leer más, a... No, le dieron el micrófono como él mismo reconoce, para decir estupideces, para eso le pagan. Nada más que si hay una distinción que yo haría entre las estupideces de Luis García con las de Martinoli, porque generalmente las de Martinoli no son estupideces, suelen ser jocosos si se quiere, humorísticos si se quiere, pero sus opiniones suelen ser bien fundamentadas, por eso Martinoli es Martinoli, pero Luis García no es Martinoli. Luis García es un exfutbolista muy ignorante, y no lo digo ni como insulto, lo es. Se ve, se exhibe solo, cuando justamente se está tratando un partido de corrupto, y el tipo lo primero que hace es generar una falacia de falso debate diciendo, es que el odio de los mexicanos, es que todos odian al que gana, es que odian al mejor, y dices, híjole brother, el que se está proyectando con todos sus complejos y traumas eres tú, güey. Pregúntale a cualquier psicólogo, pero te estás delatando solo. Porque aquí nadie está hablando de esos falsos dilemas que estás planteando. Hasta el propio Saguito dijo, yo no estoy diciendo eso. Y eso es una estupidez y tiene toda la razón Sague, porque nunca se ha estado planteando que el problema sea, porque esa es otra línea típica argentina. Nadie está diciendo que Argentina sea por completo un mal equipo, simplemente que es un buen equipo que en muchas ocasiones, por momentos yo diría, sí se infla y gana debido a sus corrupciones. Porque ese es el otro falso dilema que plantean. Es que estás envidiando el juego de Argentina, es que estás despreciando al juego de Argentina, es que estás despreciando al mejor jugador de toda la historia que hemos endiosado aunque falle todos los penales, que es Messi. No, brother, nadie está haciendo eso. Ustedes están generando un falso dilema, están ensuciando el debate y están cambiando la conversación, distorsionando la conversación para que no hablemos de lo que sí queremos hablar, que es la corrupción que hay en los partidos que juega Argentina. Y aquí hay otro factor que no se comentó en esa mesa, y yo si hubiera estado ahí le hubiera reforzado a Sague, que en general creo que argumentó muy bien, para estar básicamente 4 contra 1, o no me acuerdo cuántos eran. Solamente Iker y Sague fueron los que realmente me parecieron que defendieron una postura correcta. Yo hubiera asistido a Sague, ahora sí que le hubiera dado un pase a Sague diciéndole, aquí la palabra que hace falta para callar a estas bocas y a estos dos neuronas es utilizar la palabra patrón. Y es algo que no se escucha en ninguna de las mesas de análisis que se tocan este tema. ¿Por qué? Porque se toma este partido de Egipto como si fuese un caso aislado. Como si fuese un caso aislado, y no es un caso aislado. El problema realmente surge precisamente de que esto ya se ha estado repitiendo desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y nos podemos ir hasta la mano de Dios si se quiere. Pero esa es la falla que obviamente comentaristas de medio pelo que, como yo decía, pues no te van a descubrir el hilo negro y tampoco van a comentar ni analizar correctamente las cosas porque ellos tienen un límite intelectual. No entienden que cuando se repite una cosa tantas veces ya deja de ser casualidad. Si fuese la primera vez que pasa, si fuese el primer error del árbitro a favor de Argentina, dices, bueno, pues fue un error. Cuando ves que es una y otra y otra y otra vez, dices, perdón, pero eso ya no es un error. Eso ya es todo menos un error. Eso ya es un patrón. Y cuando identificas un patrón, y eso lo hacemos los analistas, esa es la capacidad que tenemos, te das cuenta que eso ya no es coincidencia, como lo quiere manejar Luis García o Chacón, diciendo, hombre, pues es que así pasa, son gajes del oficio, es parte del juego. A cualquiera, Chacón con una seguridad defendiendo a su gremio de manera verdaderamente grotesca, diciendo,
No crean que nos dan instrucciones para favorecer el equipo a Messi o recibir una llamada para decir marca esta falta o no, o para decir marca a favor en Argentina. Brother, es un consenso, brother, y ni siquiera es tan complicado que se entienda. Simplemente basta con que veas la pinche playera de enfrente, la jersey que es de Argentina, y luego veas el número que es el 10, y luego veas la cara de Messi, para saber que probablemente se sabe dentro de ese entorno que todo se carga a favor de Argentina y de Messi. Incluso si se quiere es una corrupción tanto explícita, porque la hay, o sea, no se puede estar tapando el sol con un dedo, pero también hay una corrupción implícita, más sofisticada, donde se sabe hacia dónde se tienen que cargar los dados casi por consigna. Futbolística, aunque estemos hablando de fútbol, existe. Y tener a ciegos dos neuronas doble morales o sin morales, amorales, que lo nieguen, como Luis García o Chacón, es repugnante. O sea, Chacón queriendo hablar bien de su gremio, yo creo que lo manchó, lo desprestigió, siendo Chacón. Y Luis García, que tendría que defender al fútbol como lo hace Zlatan o algún otro director, el propio Mourinho, Luis García poniéndose el velo de novia con la FIFA, defendiendo a la FIFA, ¿no? En fin, por eso el showbiz lo pervierte todo, ¿no? O sea, todo tiene que ver con dinero, con palancas. Estos mismos tipos que se quejan por momentos de la corrupción en el fútbol mexicano, como un Luis García que seguramente se ha quejado, pues termina siendo un mismo tipo comparsa y cómplice de esa misma corrupción, pues con la FIFA. Ahora que ves cosas que dices, eso no tendría que ser aceptable de ninguna manera. Así que esa es la cuestión en la que caen estos hipócritas, a excepción de, yo diría, salvaría ahí a Martinoli, salvaría a Sage, e incluso salvaría hasta el propio Iker Casillas, que tampoco es santo de mi devoción, pero que al menos le reconozco, pues que en esta ocasión se puso del lado correcto de la historia, literalmente del fútbol. Voy a volver un poco a lo que dijo Mourinho. Aquí lo que estamos discutiendo, Luis García, no es la calidad del fútbol de Argentina, no es el odio o resentimiento de mexicanos hacia argentinos, ni comparando niveles entre el equipo de Argentina con el equipo de México. No crees estupideces ni falsos debates. Aquí lo que estamos discutiendo es la corrupción. Tampoco estamos discutiendo lo que dice Feynman. No estamos discutiendo estas chaquetas mentales argentinas que se crean ellos mismos en sus enfermedades mentales creyendo que todos queremos ser argentinos y que todos los envidiamos y que simplemente los criticamos porque estamos resentidos. Porque esa misma línea, por cierto, la ocupan con los zurdos de mierda, son resentidos. Parece que es como su vieja confiable porque no les alcanza el cerebro para pensar un poco más, o para ser un poco más honestos intelectualmente hablando, o para ser al menos un poquito éticos, porque no tienen ni tantita madre. Ahí te das cuenta, insisto, y lo expliqué apenas ayer, cómo estos tipos en su fanatismo son capaces de glorificar la corrupción. Lo vemos con la mano de Dios, lo vemos con la canción de la mano de Dios, y lo vemos ahora con Messi. Para ellos, realmente de manera maquiavélica, el fin justifica los medios. No importa si lo hacen con trampas, con ayudas, con corrupciones. Para el argentino fanático basta con que ganen como ganen, aunque metan la gol con la mano como pensando que es voleibol en lugar de que es fútbol, porque no estamos jugando voleibol, estamos jugando fútbol. Pero para ellos es válido, porque ellos quieren ganar a toda costa, por encima de todos, y como sea. Y es ahí donde ya están perdiendo en realidad. No se dan cuenta que al perder el prestigio y la legitimidad, lo pierden todo porque termina siendo, como lo dijo el propio entrenador egipcio, ¿para qué nos invitan si quieren que gane Argentina? Ya denle la copa de una vez y acaben con esta farsa. Nada más que esa farsa
vale millones de dólares, que representa el gran negocio de la FIFA y el gran negocio para todos los parásitos y buitres que se nutren de este negocio, incluido hasta personajes nefastos como Salinas Pliego, entre muchos otros. Por eso es que hay que entender el orden de prioridades. Está la geopolítica, está el negocio y está, al último, el fútbol, que es lo que menos les importa. Aquí lo que estamos discutiendo, insisto, es lo que para los argentinos es muy aceptable, que es ganar como sea, aunque pierdan el prestigio y por momentos parece que ya nada más ellos están jugando solos y a nadie les interesa. Incluso si ya ganan la Copa, yo creo que, lo dije ayer, los únicos que van a celebrar son los argentinos. Porque al mundo no le interesa, le da igual. Yo creo que nos interesa más ver a Cabo Verde jugar o a Egipto o a Irán que ver a Argentina jugar con todas sus trampas, ¿no? Entonces, que no se confunda Feynman, nadie quiere ser argentino. De hecho, nadie quiere ser argentino. Está, creo que, su realidad tan alterada que es justamente lo contrario. Hoy nadie quiere ser argentino. En su realidad tan alterada, en su burbuja de supremacía, ignorancia y arrogancia, no se da cuenta que en realidad el mundo no quiere ser Argentina. Nadie quiere ser argentino. Y ese mismo speech lo traía el Javier Milei en su campaña, diciendo: todos nos adoran, todos nos aman, somos los mejores del mundo, somos más guapos, más bellos, más inteligentes. Y yo le añadiría, los más pendejos. Se les olvidó en su superioridad hablar que también son los más pendejos. Los más pendejos sin duda alguna. Que dejaron de entrada meter a un caballo de Troya como Javier Milei y que hoy ya podemos decir que Argentina es Israel. El Israel de Sudamérica. Entonces no estamos discutiendo ni los falsos debates y falsos dilemas que está planteando Luis García, ni las estupideces lavacaras y lavamanos de Chacón, de ambos en realidad, los lavacaras y lavamanos de las FIFAs, de la FIFA, de los FIFAs de la FIFA, y tampoco estamos discutiendo las otras estupideces de Eduardo Feynman. Lo que estamos discutiendo es lo que solamente una persona inteligente y con los pies en la tierra entiende, como José Mourinho. Y lo dice en muy pocas líneas. Eso es lo que estamos discutiendo, eso es lo que está discutiendo Sage, eso es lo que discute Iker Casillas, y lo dijo también, por cierto, muy bien Iker Casillas, porque hay como dos parámetros, dos estándares, no es uniforme. Por lo mismo que estamos discutiendo los que somos un poquito más aterrizados y un poquito más pensantes. ¿Qué es lo que sintetiza Mourinho? Lo voy a releer. This is theft and an absolute disgrace. Why did football authorities investigate the incident involving Argentina while Egypt didn't get the same treatment? Esta última línea es lo que define toda la discusión de lo que se está hablando. Nadie está hablando de todos esos otros debates inventados. Nadie está hablando de la calidad del nivel de fútbol de Argentina, que por cierto yo diría hoy también ya está en duda, por lo que decía el propio Iker Casillas. Si está sufriendo con Cabo Verde, si está sufriendo con Egipto, que por cierto te metió unos pinches golazos, el segundo que le anularon es un golazo que yo creo que ni Maradona, y si no lo metía ni Maradona, al menos podemos decir que ni Messi ha metido goles de ese nivel. Como ese segundo gol que ha generado todo el debate, anulado para los egipcios, pero que bajo un mismo criterio, un mismo contexto, una misma situación, se ocupa otro criterio para favorecer a Argentina en el último gol de Argentina, que pasa prácticamente lo mismo, nada más que invertido. Es un espejo invertido. Eso es todo el problema que ha generado ahora. El beneficio a la Bargentina. ¿Por qué ocupas el VAR? En unos casos sí, ¿por qué en otros no? ¿Por qué para favorecer, curiosamente, y no coincidente ni casualmente a Argentina, y no lo ocupas para favorecer a otros equipos? Porque no solo es Egipto. No olvidemos, insisto, esa plancha y tarjeta roja bien merecida que tenía Messi desde el primer partido contra Argelia.
Así que aquí, como ya expliqué en otros comentarios, la tecnología nada más ha servido para evidenciar la enorme mafia de la FIFA. Eh, y para beneficiar a unos, privilegiar a unos y maltratar a otros y perjudicar a otros equipos. Nada más para eso ha servido estas tecnologías, que se ocupan de manera selectiva. Pero como les decía, todo se resume a esta última línea que comenta y plantea Mourinho. ¿Por qué con Argentina sí y con Egipto no? ¿Y por qué no reciben el mismo tratamiento? Es esa la esencia y el alma de la discusión que gira alrededor de toda esta corrupción, que es innegable, que es indefendible y que es injustificable. Los únicos que están justificando, negando esto que todos vimos, pues son los corruptos, los sinvergüenzas, los cínicos, los poco éticos y los fanáticos. Y ahí está Luis García, ahí está Chacón, ahí está Feynman, ahí están todos los argentinos. Todos los argentinos fanáticos. Y yo por ahí hasta me atrevería a decir todos los argentinos, ¿eh? Todos los argentinos están negando lo que todo el mundo vio, porque insisto, si Luis García fuera un poquito, tuviera un pelo, porque está pelón, un pelo de pensante, sabría que no solamente son los mexicanos, no solamente es la prensa mexicana quien está criticando el partido contra Egipto, es la prensa internacional. O ahora, ¿qué va a decir? ¿Que Mourinho y Zlatan están siendo corruptos o conspiranoicos o exagerados? Luis García, pues que salga y lo diga con huevos, a ver si muchos huevos. Porque insisto, pues que se ponga a ver si muchos huevos a contradecir a Mourinho, a Zlatan o a tantos otros con mayores autoridades futbolísticas y morales, éticas, para opinar con fundamento, a diferencia de lo que de manera patética y grotesca hace Luis García, lavándole la cara y las manos a la FIFA. Así que bueno, esto es lo que termina de confirmar un poco parte de lo que estuvimos comentando el día de ayer. Déjenme ver por aquí, había leído algo muy interesante también. No me acuerdo si fue una declaración de el propio, un jugador. Es que no, o sea, realmente aquí sí no hay ni por dónde esconderse a los argentinos. Todos lo hemos visto, hombre. Aquí Martín Gá que dice, en un mundial plagado de irregularidades donde la impunidad de 2 años de la más oscura política que hemos visto desde la mitad del siglo XX han invadido todos los resquicios de nuestra vida. Ayer anoche Argentina le fue dada una victoria que no merecía contra Egipto. Además del escándalo que fue puesto a vista de todos sobre el césped en las tribunas, el público argentino gritó cantos racistas, atacó a la afición egipcia e hizo ondear banderas de Israel frente a un público que está lidiando con un genocidio perpetrado por los israelíes en su propia vecindad. Ayer anoche, presidido por una FIFA profundamente corrupta, el mundo y el fútbol perdieron colectivamente toda dignidad. Ahí está. Cuando la capacidad intelectual y la ética están alineadas, pues, insisto, brindan, creo yo, muy buenos comentarios, ¿no? A ver, por ahí había leído hasta un mismo argentino, porque insisto, no todos los argentinos podemos ponerlos en el mismo costal de Feynman. Damián Samogilny dice, me siento completamente avergonzado por los comentarios de este pobre idiota, se refiere a Eduardo Feynman, obviamente, el más grande idiota de Argentina. Por esta mierda es que nos odian en todos lados, no los culpo. Pues ahí Damián siendo un poquito más sensato, ¿no? Y ya dije, al menos de mi parte, yo que también no puedo dejar de agradecer, reconocer y querer, porque quiero a argentinos, ahora sí que ocupando las palabras de Milei, a los argentinos de bien. Yo sé que hay argentinos maravillosos,
A mí no me tienen que contar tampoco eso. Y también invitaría a no caer en la misma trampa de Feynman por parte de México, sobre todo en el error y la trampa de la generalización absoluta que yo mismo ayer intenté. Es que es difícil, ¿eh? Porque no se puede negar ni una cosa ni la otra. Ni se puede generalizar, ni se puede nulificar, como si no existieran. Entonces por eso es que para mi gusto lo más que pude fue hablar de mitades. Y yo por eso digo, me quedo con una mitad de Argentina, que son los argentinos decentes, maravillosos, grandes personas, excepcionales seres humanos que hay en Argentina, y que por un caso como Feynman no podemos manchar a esa mitad. Y yo los quiero, los estimo, los aprecio, y saben que tenemos una hermandad. Y que por cierto les agradezco, insisto, yo sí les agradezco el buen trato que me han dado en Argentina y que me hace quererlos, estimarlos y considerarlos mis hermanos y hermanas argentinas. Por otra parte, también hay una parte de Argentina que es con la que, y esto también hay que entenderlo, esos mismos argentinos, humanos, decentes, están luchando en su propio país. Están luchando con esa mitad libertaria, sionista, psicópata, de una mitad de argentinos racistas, supremacistas, xenófobos, racistas, idiotas como este Feynman, que sí representa también a esa otra mitad de Argentina. Y eso fue lo que también traté de precisar el día de ayer, ¿no? Ahora voy a leer algo muy peculiar, pero déjenme encontrar. Aquí está lo que yo les decía. De Telegraph, ¿no? Porque les digo, toda la maquinaria propagandística anglosionista empieza a funcionar y a operar para tratarle de limpiar la carita pues a este tipito consentido de Infantino y de Donald Trump. Conspiracy theories that claim FIFA is fixing World Cup for Argentina. Lionel Scaloni's side handed a favorable draw, favorable refereeing decisions, and lots more beside, according to some. Bueno, pues ¿qué decimos? O sea, ahora resulta que son teorías de la conspiración, que son ideas nuestras. Aquí está lo que estaba buscando. Mohamed Salah. Y por cierto, esto confirma también lo que he estado diciendo días antes, ¿eh? Esto confirma cómo el fútbol argentino está perdiendo nivel. Claramente, a ver, si estás sufriendo con Cabo Verde y si Egipto prácticamente te deja fuera y empezó ganando, Argentina vas para abajo, mijos. Tienen los días contados y yo estoy casi seguro que ni siquiera van a ganar el Mundial. No lo van a ganar. Por más ayudas que tengan, por más corrupción que tengan, incluso yo les diría, ni siquiera se los recomiendo, ¿eh? Si su idea es ganar el Mundial argentinos, no les recomiendo porque se van a coronar en esta ocasión como verdaderamente el campeón de la corrupción futbolística a nivel mundial. O sea, aquí ya perdió Argentina y no se han dado cuenta los argentinos. O sea, si ganan, pierden, y si pierden, pierden, pero si ganan, van a perder no nada más esta copa, van a perder todo el prestigio, toda la legitimidad de aquí en adelante. Porque si ya de por sí había esto que muchos le llaman teorías conspirativas que nunca lo han sido, son datos, de hecho, a ver cómo consideras que un futbolista argentino meta gol con la mano y se celebre y se glorifique como si fuera el mejor gol de la historia. No, es que eso es lo que siempre ha hecho el anglosionismo. Glorificar, romantizar lo siniestro, lo perverso y lo corrupto. Entonces, si Argentina gana este mundial, lo pierde todo, porque nadie lo va a celebrar. Claro que se van a colgar otra vez de los semáforos los argentinos, pero yo no se los recomiendo porque de verdad, aquí hay, yo creo que campeones sin corona que ya ganaron y no han ganado la Copa Mundial como Cabo Verde, como Irán o como el propio Egipto, que se va derrotado oficialmente, pero que va ganando
prácticamente toda la narrativa al haber exhibido que eran un mejor equipo, que metieron mucho mejor goles. Ese segundo gol que le anularon a Egipto, de verdad es... Ni Messi ha metido de esos goles en mundiales, ni Maradona. O en todo caso, si le concedemos un poco de reconocimiento al buen Maradona, fue al puro estilo Maradona lo que hizo este jugador egipcio en el segundo gol, que le anularon y no debió de ser anulado, y eso ya está consensuado prácticamente y consensado en la gran mayoría de las opiniones arbitrales, excepción de Chacón. Que Chacón todo lo ve mal, porque hasta Chacón defiende a Messi y dice que ni siquiera era tarjeta roja la que tuvo con Argelia, y que tampoco él hubiera sacado roja. Dices, bueno, cabrón, pues ya mejor di que eres la esposa de Messi y la defensora de Messi. No, Chacón está perdido, ¿no? Yo diría, ese tipo, cuando lo escuchen, dejen de escucharlo. Cuando lo escuchen, apaguen, cámbienle, muévanle, páusenle, quítenle, hagan lo que quieran, pero no escuchen ese tipo de comentarios. Entonces Mohamed Salah dice acá: It is practically impossible to dream of winning a World Cup when a national team is favored by the referee. It's not from today. Eso está durísimo, esta línea. It's not from today. As far as I can remember, they have always been helped. O sea, Mohamed aquí nos está diciendo, es prácticamente imposible soñar con ganar la Copa Mundial cuando hay un equipo nacional que es favorecido por el referí, por el arbitraje. Y no es de hoy, no es de ahora. Hasta donde me acuerdo, o hasta donde recuerdo, ellos siempre han sido ayudados. Híjole, fue duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza. En fin, yo creo que en esto, pues realmente no sé ni siquiera por qué hay tanta discusión. Los únicos que están discutiendo son los imbéciles, los fanáticos, los cínicos, porque los sensatos, los que procuramos ser un poquito más sensatos, aterrizados, los que procuramos ser honestos, pues vimos lo que vimos y criticamos lo que criticamos. Y ya acabo de explicar, aquí la crítica, no traten de confundirla, se está criticando simple y llanamente, y lo digo de manera sintética, por qué se manejan dos criterios para dos equipos. Debería de ser el mismo criterio. Lo que le revisas a uno, lo revisas al otro. Lo que castigas de uno, lo castigas del otro. Pero aquí el problema es precisamente ese. Un doble estándar que favorece a uno, que perjudica al otro, y en ese sentido, que hace ganar a un equipo y que elimina al otro equipo, y el ciego estúpido que diga que eso no es corrupción, y no es favoritismo, y no es ayudar a Argentina, está perdido. En su propia estupidez, en su propia ceguera y en su propia estupidez. Como por ejemplo una página que me había parecido decente hasta hoy y lo acabo también de anticipar ayer, por eso es que yo nunca escucho argentinos en estos momentos. O sea, aquí al menos que yo escucho, al último que yo escucho, al que menos escucho, es a un argentino. Empezando por Valdano, que lo tengo que escuchar porque pues quiero escuchar a los demás, pero si por mí fuera sacaba a Valdano de esa mesa. Y los escucho precisamente para tener la temperatura de la opinión. Y no es la opinión pública, es la opinión de la prensa corporativa, del poder mediático. Aquí hay una página que se llama Hegemonía, que hasta ahora me entero, que al parecer es administrada por un argentino, que dice: no hemos publicado en estos días y la razón es el Mundial de Fútbol. Nuestro pueblo tiene un momento de alegría en medio a la malaria generalizada, y no conviene estar quejándose como un zurdo que no sabe leer la temperatura ambiente. Entonces estamos preparando material para cuando pase el fútbol, pero debemos hacer un comentario sobre este conato de incidente que se vio ayer. Superado y derrotado, el director técnico de Egipto quiso activar el protocolo de racismo de la FIFA para suspender el partido. Por cierto, creo que ya lo modificó, porque por aquí había algo donde él mismo decía que eran argentinos. Ya lo cambió.
Yo creo que como le empezaron a criticar por ahí, ¿se le puede reprochar algo al director técnico de Egipto? Sí, pero solo ser un vivo y un bilardista, lo que en sí es mucho más cumplido que una acusación. El director técnico de Egipto usó o intentó usar todos los medios y recursos disponibles para no perder, y eso es lícito, puesto que en el fútbol, como en la política, hay que ganar. Entonces el problema no es que el director técnico de Egipto se haya acordado a los 47 del segundo tiempo y con un 3-2 abajo que en las redes sociales corre la bola de que los argentinos somos racistas, perdón, aquí es donde lo dice, corre la bola de que los argentinos somos racistas y haya querido sacar provecho de eso. El problema es el propio protocolo de racismo, esa aberración propia del progresismo, dice este cabrón, declamatorio que la sinarquía vende como si fuera la panacea universal. La FIFA es una corporación sinárquica, cosa que sabemos hace décadas gracias a Maradona, y tiene por objetivo robarles el fútbol a los pueblos, gentrificarlo y transformarlo en un producto del mercado. El protocolo de racismo es parte de ese plan, es como la pausa para hidratación que anula 170 años de reglas y transforma el fútbol en un juego de 4 cuartos. Todo lo hace la FIFA para ajustar la pasión de millones a los intereses de poquitos. Por suerte ayer había un referí con sentido común que no compró la vivada del director de Egipto, pero algún día el silbato lo va a tener un delirante posmoderno medio trolo y el partido va a suspenderse para salvar a un vivo que está en la lona y para destruir una mística de casi 2 siglos que hasta ahora fue patrimonio cultural del hombre. Todo destruyen, todo arruinan, a esto se refiere Bielsa cuando expone su enojo, y es lo más difícil que hay de explicar porque muchos ni se percatan de la maniobra y van naturalizando el mal sin darse cuenta. Pero la maniobra está en marcha, nos están robando a 2 manos. Bueno, pues es la opinión de esta página de hegemonía, esa es la expresión obviamente del director de Egipto, que por cierto creo que se ganó el respeto de muchos de nosotros, por lo que está denunciando, porque me parece humano, porque me parece que incluso fuera del fútbol está ocupando el fútbol para dar mensajes importantes sobre Palestina. Ahora voy a leer un par de sus declaraciones. Yo respeto al director técnico de Egipto, mucho más de lo que respeto yo creo que al director técnico de Argentina o de, en general, el respeto que le tengo a la FIFA. O sea, aquí esta cuestión de que he visto que hay quien se está quejando de que el director técnico haya hecho esta señal con respecto al protocolo de racismo, donde yo diría, a ver, no sé qué intente hacer aquí hegemonía. No puedo decir que todo lo que dice es incorrecto, pero tampoco puedo decir que estoy de acuerdo. O sea, a ver, por momentos estas posturas son medio ambiguas y extrañas. Aquí además, pues evidentemente siendo juez y parte, porque no olvidemos lo que critico. Argentinos opinando de Argentina siempre van a estar sesgados. Más si son argentinos opinando desde su fanatismo político o futbolístico. ¿El argentino es fanático político o fanático futbolero? He escuchado a varios que se quejan de que el director técnico de Egipto haya cruzado los brazos y yo digo, ¿y como por qué si yo creo que sí hay ciertos rasgos y tintes racistas de lo que ocurrió en ese partido? Incluso dentro de la cancha y fuera de la cancha. Estos sesgos arbitrales por momentos uno sí podría... Además uno no ha escuchado lo que escuchó, quién sabe qué se decían, qué cosas se insultaban. Hubo trifulcas ahí mismo. El propio director de Egipto encaró al propio Messi, en fin. Así como que decir, uy, no puede ser que exista el racismo para como considerar el protocolo de racismo. Perdón, pero lo dudo mucho. Entonces aquí tienes a los típicos argentinos que le dan like a este güey, al que publica en Hegemonía, que dicen, impecable, gracias por decirlo. Y por otra parte, los que me parecen, pues que evidentemente no caemos en este fanatismo, como los que opinan, y voy a leer los comentarios, ¿eh? Opinar con la camiseta puesta se nota mucho. Evidentemente. Pues sí.
Otro que dice, es que el arbitraje estuvo inclinado claramente hacia un lado. Siempre simpatizo con la selección de Argentina, y mira que yo no simpatizo, pero estoy leyendo del güey que sí simpatiza, y que me parece más sensato. Y como latinoamericano disfruto del fútbol y la personalidad sencilla de Messi, más su talento siempre me han caído bien. Pero lo del partido contra Egipto demostró una evidente parcialidad. Según las reglas del gol anulado de Egipto no era verificable por el VAR, y la jugada del supuesto penal contra Salah, que no era, por cierto, sí tenía que revisarse. Según la norma y el sentido común, por respeto a los egipcios, mostrar paridad en las decisiones. Exacto, es una muestra de respeto. Porque al final lo que critica Mourinho, que tomes dos criterios y que tengas un trato distinto, habla en sí mismo de una falta de respeto, que para mi gusto sí provoca, pues evidentemente que el rival se sienta desprestigiado, ofendido, insultado o incluso discriminado. Y muchas veces no seamos ingenuos, ni tapemos el sol con un dedo, estas cosas tienen que ver con racismo puro. Racismo incluso podría decir en estos tiempos geopolíticos, de temas políticos, porque saben perfectamente cuál es la postura de Egipto, que apoya a Palestina, y la de Argentina, que apoya a Israel. En este partido, Egipto versus Argentina, quien vea que solo hay un pinche partido donde nada más se tenía que meter la pelota en una portería, no está viendo el cuadro completo y no está entendiendo lo que vengo explicando desde siempre. El fútbol es político. Aquí estaba más en juego, mucho más en juego. Entonces, quien crea que es exagerado que el árbitro haga la señal del protocolo de racismo, pues me parece que no está aterrizado y no está entendiendo, pero nada, nada. Aquí básicamente podemos decir se estaba enfrentando el sionismo, los egipcios se estaban enfrentando al anglosionismo, políticamente hablando. O sea, era un juego importante hasta simbólicamente hablando. Por lo que representa cada uno, cada pueblo, cada nación y cada línea política. Bueno, sigo leyendo, perdón. Entonces dice acá, voy a releerlo para retomar, dice, pero lo de el partido contra Egipto demostró una evidente parcialidad. Según las reglas, el gol anulado de Egipto no era verificable por el VAR y la jugada del supuesto penal contra Salah, que no era, por cierto, sí tenía que revisarse. Según la norma y el sentido común, por respeto a los egipcios, mostrar paridad en las decisiones. En todo caso, el gol egipcio anulado fue ilegítimo. Y en otra jugada importante, Salah se iba solo contra Martínez y le cobraron una falta inexistente. Pequeños detalles lo suficientemente importantes como para empujar a los argentinos y desubicar psicológicamente a los egipcios. Vamos, que se nota la preferencia, y eso es una vergüenza. Lo que para un lado se revisaba con lupa, para el otro se ignoraba. Y lo del racismo, bueno, es un problema argentino severo que insisten en soslayar, no sé por qué. El racismo es la demostración suprema de estupidez e inhumanidad, totalmente. Totalmente. Oye, muy bien Manuel Guarán, lo acabo de leer. No había leído de antemano su comentario y hasta le voy a dar un like porque qué buen comentario se aventó, ¿eh? Qué buen comentario, muy bien Manuel. Donde quiera que estés, estos son los ciudadanos del mundo que necesitamos. No sé ni de dónde sea, pero este es el tipo de persona que necesitamos en el mundo. Muy bien, excelente comentario, ¿eh? Bueno, pues así, yo creo que ya ni hace falta leer más. Manuel Guarán lo dijo todo aquí con sensatez, con humildad, con precisión, con elocuencia y ecuanimidad. Perfectamente. Ah, bueno, bueno, Hegemonía comentando. Y mira que yo pensaba un poquito respetable a Hegemonía. Y ¿saben qué es lo que le replica este gran comentario? Le dice, ¿no le da vergüenza venir a hacer catarsis donde nadie está hablando del tema que a usted le duele? De lo que a usted más le duele, dices, ay, mijo. Ay, mijo. En fin. Muy bien con Manuel. Y pues ya Hegemonía se acaba de quitar la careta. Los dejaré de seguir porque por un momento pensé que estaban más o menos ubicados. Están muy desubicados. Porque acabo de entender que Hegemonía es lo que ellos buscan. Incluso aquí en su
Yo pensé que era una página que criticaba la hegemonía, no que la buscaba. Dice aquí, al nuevo orden mundial entraremos inermes con las manos en la nuca, caminando de rodillas sin ninguna duda de que seremos pobres, dependientes y excluidos. Pues ya no sé bien de qué lado están realmente, ¿no? Son, también me parece un caballo de Troya. Muy, muy cuestionable esta página, administrada por argentinos, que no pueden ver, si no pueden ver la injusticia en un partido de fútbol, imagínate ver toda la injusticia estructural global, pues yo creo que ya queda, pues en duda, ¿no? Su capacidad para poder ver con claridad. En fin, así las cosas, así las polémicas, así el show business, así la corrupción, así la política. Por cierto, déjenme les leo lo que posteé. Un segundín. Déjenme leerles. Por cierto, creo que voy a volver vamos a dejar pendiente este tema que tengo con los ecuatorianos y colombianos que les dije que tiene que ver con este. O sea, imagínense que creo que aquí vamos a hacer 3 partes. Y la anterior, esta y la que viene están relacionadas. Pero es que la verdad esto sí fue, híjole, muy desagradable. Todavía, imagínate estos ciegos, ¿no? Los defensores de la FIFA. De nuevo, que vean este partido como algo aislado, dejando de ver otras grandes corrupciones que han ocurrido en este mismo mundial, hasta la misma llamada de Trump para retirar una tarjeta roja. O sea, pues ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué tan ciegos están o qué tan imbéciles están? ¿O qué tan sinvergüenzas, cínicos, poco éticos están como para no ver con claridad lo obvio, lo evidente, lo que todo el mundo está viendo? Ahora nada más falta que digan, insisto, que el fútbol es una santa inmaculada. Miren, les voy a mostrar aquí, que lo voy a subir acá. Es la lectura que yo les estaba dando, ¿no? Ahí está más o menos. Se los leo. O sea, esto es. Estas son mis comentarios, mis posteos. Les voy a leer un poco, ¿no? Lo que ya he comentado. Si vamos de más a menos lo que ha ocurrido realmente, combinando todo lo que ha pasado, todo el entorno geopolítico, y ahora que pues hay una vertiente futbolística que, insisto, es más show business, lo que ha pasado realmente es la trompización de América, particularmente la trompización de América Latina. Y en ese sentido, obviamente, se va a trompizar hasta el fútbol. Entonces les leo. En este mundial ocurrió lo que yo denomino la trompización del fútbol, que consiste en la grotesca perversión, corrupción y distorsión del fútbol con fines políticos y de negocio. Resulta en los privilegios para unos y los maltratos para otros, equipos favorecidos y equipos perjudicados. Hay quienes dicen que hay que esperar que el fútbol sea fútbol. Hay quien dice que hay que separar política del fútbol y que el fútbol no es política, sin entender que el fútbol siempre ha sido político. Desde su origen y a lo largo de la historia, el fútbol es político y también un negocio, pero al menos conservaba una esencia que ya perdió. El fútbol siempre ha sido político y siempre ha sido un negocio, pero ahora es más política y negocio que fútbol. Casas de apuestas, nuevas reglas, pausas publicitarias disfrazadas de hidratación, VAR selectivo, arbitraje corrupto, la trompización del fútbol arruinó el fútbol. Si a Trump le importa un carajo el derecho internacional, ¿tú crees que le importa respetar los reglamentos del fútbol y la FIFA? Si Trump ha iniciado guerras, ¿tú crees que le interesa respetar las reglas futboleras? Bueno. Los analistas de fútbol no entienden una cuestión fundamental.
el fútbol es política. Hoy la geopolítica es más importante que el fútbol y el fútbol pasó a último término. El orden de prioridades es este. Política mayor que, o sea, literalmente el símbolo de mayor que de matemáticas. Política mayor que negocio, negocio mayor que fútbol. Ese es el orden de prioridades actualmente, ¿no? Lo voy a publicar por acá y espero que les haya gustado pues este análisis que sigo haciendo y profundizando sobre la trompización de América Latina y paralelamente la trompización del fútbol. Pero ahí es donde te das cuenta, ¿no? En partidos muy concretamente como el de Argentina-Egipto, que al final todo está relacionado, todo está entremezclado, y que al final sabíamos que desde el primer momento donde yo también analicé y que le titulé a ese video La trampa argentina, yo sabía que esto iba a estar así. O sea, era el referente. Por eso yo estaba tan molesto. Algunos me dijeron, oye, pero exageraste, igual no era para tanto, ¿no? Fue una tarjeta, era una roja, no dije, no, eso no es cualquier cosa. Eso es la advertencia que nos va a pronosticar cómo va a ser el resto del mundial y adivinen qué pasó. Pasó lo que pasó y pasó lo que advertí. La trampa argentina ha sido la constante en este mundial. Prácticamente en todos los juegos, porque no nada más podemos tomar como un caso aislado, como si nada más estos ciegos que quieren decir que nada más pasó aquí, que nada más fue este mundial. No, es que Argentina es en cada partido, cada jugada por momentos, cada mundial. Desde hace muchos años. Esto es ya una constante, esto ya es un patrón. La corrupción del fútbol que favorece a Argentina es un patrón, es una constante histórica, ya se podría decir, que por supuesto permanece y se maximiza hasta hoy, porque de verdad hoy es verdaderamente grotesco, porque insisto, hoy ya no hay pretextos. Cuando era Maradona con la mano de Dios te decían es que no lo vio el árbitro, es que estaba difícil la jugada, o es que el arbitraje era difícil, no se veía si era la cabeza o la mano. Bueno, hoy ya no hay pretextos y siguen siendo corruptos. Así que eso ya no es casualidad, esto es un patrón, esto es una constante, y que por supuesto todos los que estamos viendo con sensatez y claridad esto, tenemos, creo, el derecho a reclamar, a criticar, pues la corrupción descarada que está habiendo en este fútbol y en este mundial. Por parte de Argentina, que ya le llamamos, insisto, Bargentina, que además forma parte del, pues recién estrenado Israel de Sudamérica, el Israel del Sur, que próximamente estaremos comentando. Espero les haya sido interesante y si no, como digo, al menos aburrido lo que estuve comentando. Déjenme ver si puedo agregarles algo más. Un pilón. Para la mentira hace falta memoria, para la verdad, huevos. Así que yo celebro a todos aquellos que tienen los huevos bien puestos. Sage, te felicito, impresionante. Pues por esos huevos, Sage, la verdad, ¿no? Por esos huevos que tienes para hablar con la verdad. Muy bien, Sage, muy bien, porque son gente que sabe que puede perder cosas, ya lo he dicho muchas veces, y aún así se atreve a hablar con valor, con verdad, con valentía, con ética, con moral. Bien, Sage, bien, te queremos mucho, Saguito. Saguito querido, brasileiro, qué bueno, son de esos, insisto, de esos brasileños que llegan a México y que terminan siendo bien pinches mexicanos, y aquí los queremos como nuestros mexicanos, así como la Volpe de Argentina, así como el propio Quiñones de Colombia, de esos mexicanos que realmente dices, cabrón, eres orgullosamente mexicanos, son orgullosamente mexicanos y te queremos orgullosamente como un gran mexicano. Así que, mira, con esos mexicanos nos quedamos. Seguimos por acá comentando, de momento pues aquí la dejamos y por acá nos vemos para seguirle con estos temas futboleros y geopolíticos.